La República de Sudán del Sur, ubicada en el centro de África, es uno de los países más necesitados y pobres del mundo, donde el hambre y la escasez se extienden en toda la población. La mayoría de sus comunidades no tienen acceso a los servicios básicos. La desnutrición, las enfermedades, la falta de infraestructura y las secuelas que dejó una guerra civil que duró muchos años se suman a la pobreza de este país. Es precisamente aquí, en Mapuordit, un pequeño pueblo situado en el centro de Sudán del Sur, donde reside Paola Gatti, una mujer que desde muy pequeña soñaba con ser misionera y ayudar a la gente. La mamma è bravissima perché gli dà sempre da mangiare, anche qui è molto difficile che gli dia. Mi infancia ha sido una infancia tranquila y serena. Mi familia siempre ha sido una familia bien unida y yo cuando era pequeñita viví mucho tiempo con mis abuelos que me ayudaron a crecer. Mi abuela era con la que iba a misa casi todos los días y seguramente esto en mí ha influenciado mucho. Desde que era pequeña pensaba que cuando fuese grande o me casaba y tenía un montón de hijos o me hacía misionera. Aquel anhelo que ella tenía de servir y ayudar al prójimo harían que desde su niñez tenga contacto con las misiones. Esas cosas que yo las decía bromeando de vez en cuando me venían a la cabeza cuando tenía 10 años. Son una de esas ideas que vienen en la cabeza como bromeando. Pero mira ahora, ya estoy aquí, de una manera u otra, el hecho es que las cosas han funcionado. Después mis contactos cuando era pequeñita, mi contacto con la realidad y con los misioneros a un nivel más pequeño que ahora, ya que en Italia estuve con los mendigos de la calle, en la animación en los centros de prófugos y además he estado siempre con los scouts. Ya que el servicio al prójimo hace parte de los 3 puntos cardinales del scoutismo, que a mí me iba como anillo al dedo, yo lo sentía muy cercano a mi manera de ser. Esta experiencia, dice ella, la hizo decidir entregar su futuro y vida profesional para ayudar a la gente. Speciale sitting, spazi signori. Speciali spazi signori. Io faccio sempre questa festa ai bambini. En la universidad era indecisa si estudiar física matemática o medicina y hacerme médico. Mis padres son médicos, pero tengo un tío que es un físico nuclear y trabaja a un alto nivel. Y cuando yo tenía que escoger, él empujaba mucho para que yo estudie física. Pero cuando yo veía un enorme experimento que hacían cerca de Roma, que son parte de los experimentos que se hacen a niveles más altos, pensaba, todo ese dinero que se gasta aquí es un dinero desperdiciado. Yo entiendo que haya alguien que quiera hacer eso, pero yo veía ese estudio de búsqueda que era algo que no era para mí. Por lo tanto, decidí hacer medicina, porque sentí más fuerte la necesidad de hacer algo directamente en contacto con los otros. Por lo tanto, estudié medicina. Después te pierdes porque terminas medicina y no tienes nada en la mano para hacer y por eso me hice la especialidad. Hai niente in mano come medico neolaureato, quindi dopo ho iniziato a fare la specialità. En su corazón crecía el deseo de ayudar, de entregar lo que ella había aprendido. Es por esa razón que se dispuso para ir a un lugar donde exista una extrema necesidad, dejando su país de origen, Italia.
Finita la specialità, questa cosa di voler andare a fare... Esta idea de querer ser misionera, de hacer de médico en un puesto que haya más necesidad, vino nuevamente a mi mente. Y por lo tanto pensé que tengo la posibilidad de hacerlo. Si lo aplazo, quién sabe, después te casas y ya no lo realizas más. El hecho es que estoy aquí. Precisamente mi sueño era ir al África y me puse a buscar varias direcciones y llegué aquí por casualidad. Aunque no me gusta mucho la palabra casualidad, más bien pienso que fue la providencia. La providencia nos lleva a donde nosotros no sabemos. Por lo tanto, le dije a mi padre, comuniqué a mis padres, después del shock inicial, mi padre me dijo que tenía un amigo desde la infancia que era el arzobispo de Jartum y me dijo, escríbele. Pero yo no tenía el email del arzobispo y envié una carta al arzobispo de Jartum y explicaba que era una hija de un amigo del arzobispo pidiéndoles que les reenviaran la carta y al final le reenviaron la carta y él llamó a mi padre preocupado pensando que sucedía alguna cosa, pero mi padre le comentó que quería que yo fuera de misiones. El arzobispo habló con Monseñor Mazzolari, el obispo de Rumbek, y le contó que la hija de su amigo quería venir y este le respondió que Mapurdit, desde febrero, no tienen médico, que solo estaba el hermano Rosario, así que sería bienvenida. Hablé con el hermano y con el arzobispo, tomé un avión y ya llegué aquí. Ho preso un aereo e sono arrivata qua, fondamentalmente. Paola sabía que en el lugar de destino seguramente habría mucha necesidad, no solamente de alimento o de servicios básicos, sino también de ser sanados de sus dolencias y enfermedades producidas a causa de la pobreza y otros factores como consecuencia de la misma. Era justamente lo que yo me había imaginado. No he estado en otros lugares y esto era lo que yo buscaba cuando yo decía quiero ser misionera. He encontrado extrema necesidad a muchos niveles, especialmente a nivel médico, y es más sencillo ayudar. Tantas cosas que puedes hacer y otros 1000 aspectos de la vida que seguramente también son fundamentales. Yo desde el inicio he sentido que estaba donde tengo que estar, en el lugar y en el puesto donde Jesús me había puesto. Ho sempre pensato che questo fosse il posto dove Gesù mi aveva messo. He recibido mucho, pero también la realidad aquí cuesta. Incluso escuchando a otras personas que han vivido aquí, cuesta, pero también te da mucho. Una realtà che anche sul lungo ti chiede molto, ti chiede davvero tanto. Sus manos y conocimiento son grandemente útiles, y aunque está rodeada de tantas limitaciones, toda la gente enferma, llena de padecimientos y grandes complicaciones en su salud, son el motor que necesita para seguir adelante. Y es que en circunstancias como esta, se necesita de personal calificado para tratar con distintas enfermedades, pero aquí es escaso. Es así como un nuevo reto llegó a su vida, el centro de SIDA. He llegado aquí y he encontrado enfermedades que nunca había visto, con una cantidad de enfermedades muy diversas a las que no estaba acostumbrada.
porque como neumóloga estaba acostumbrada a atender a pacientes de 70 o 80 años con otros problemas como enfisemas, tumores pulmonares, porque yo había hecho la tesis sobre los tumores del pulmón. También he trabajado mucho con niños que tenían tumores de pulmón, pero eran otras enfermedades. Y ahora se ha abierto el centro de SIDA, me han puesto como médico en este centro de SIDA. Esto es otra cosa difícil para mí, porque nunca he tenido experiencia con este tipo de enfermos. Es cierto que sabes, has estudiado, tienes una idea, pero aquí no tienes medios para diagnosticar. Si tuviese una experiencia práctica sería algo muy importante. Yo me ocupo fundamentalmente de esto, mientras que el hermano Rosario se ocupa de la parte quirúrgica y ginecológica. Sí, crece mucho el SIDA. Viendo las estadísticas de hace unos años, había mucho menos. Cuando había la guerra, la gente estaba aquí, no se movía tanto. Pero ahora la gente se desplaza más, gente que viene de Uganda, de Kenia, y por lo tanto es una enfermedad que está subiendo mucho. Ellos no entienden esta enfermedad. No esperaba una realidad como esta, porque aquí se muere por todo, también de SIDA. No entienden la necesidad de una terapia para toda la vida. En el momento en que se sienten mejor, dejan de cuidarse porque se sienten mejor. Y como consecuencia, se crea una resistencia de virus y luego no responden la terapia. Es un desafío muy grande para el gobierno de Sudán del Sur, que está abriendo muchos centros de SIDA para detenerlo antes de que se extienda tanto como en Uganda o en Kenia. Aunque teniendo en cuenta la ignorancia de la población, es muy difícil. Però spesso essendo la popolazione davvero molto ignorante è davvero difficile. A esta terrible enfermedad se suman otra clase de problemas que se asocian a la pobreza de este país. La alimentación es un problema grande. Como la población es pobre, los casos de desnutrición en los niños son muchísimos, que son a los que atendemos más. Después, a los 15 años, parecen esqueletos que caminan. La alimentación es un gran problema. La diabetes, que es muy difícil de controlar con la alimentación que tienen, que no consigues explicarles que deben comer en horarios ordenados. Io vieni neanche qui, ma va. Las carreteras, además de que es un problema para nosotros, para nuestro desplazamiento, ellos llegan en bicicleta o en moto, pero frecuentemente llegan tarde, porque muchas veces antes de venir van al curandero y esperan a venir y cuando llegan ya no puedes hacer nada. Ser misionero no es fácil, pero ver el rostro de un niño sonriendo o la recuperación de un enfermo dan fuerza para superar las dificultades que se presentan. Estás sola aquí por 24 horas, sobre 24 horas. Estás cansadísima y entonces ya no vas a revisar al paciente. Te resignas a pensar que te llamarían si está muy mal. Tienes que mirarte a ti misma con el cansancio de cada día. Y algunas veces se ve en la televisión, en el periódico, a personas que consiguen vivir todos los días a un ritmo inmenso, yendo, viniendo, aconsejando, y todavía juegan con un niño que encuentran en la calle. Sí, algunas veces se consigue, pero otras no. Es muy difícil. Yo soy muy llorona. Después de esta aclaración, en los últimos 2 meses, y eso que vengo de las vacaciones mucho más descansada, he llorado 2 veces. Una vez ha sido por un niño, hijo de un empleado del hospital. Yo lo había visto el día anterior y tenía solamente una malaria, y sin embargo el día después convulsionó por 2 días.
estuvo en coma. Yo me sentía fatal y me preguntaba qué cosa no había hecho bien para que esté en esta situación. Ahora está bien y yo realmente agradezco al Señor con todo mi corazón. Después de haber estado 2 horas de oración diciendo, Señor, aunque yo me he equivocado, haz algo para salvarlo. En esta situación te sientes muy mal. Of fasting or of praying while the bridegroom things. So, what is the need of fasting? What is the need of praying? They are doing it already, and then Jesus wants to tell them that. Pero, ¿qué motivos vocacionales ha tenido en su vida? Nella società dove vivo io, non so, in altre zone d'Europa. En la sociedad donde vivo yo, no sé, en otras partes de Europa, España, América, pero en la zona de Bolonia, donde yo vivo, hay un sufrimiento psicológico muy fuerte que yo no consigo ayudar. Por eso pienso que cada uno tiene su vocación y que hay un eco en lo que tú eres. Por lo tanto, pienso siempre en una realidad más dura. Aunque tienes que adaptarte a no tener nada, a comer frijoles y arroz 2 años seguidos, no sé cómo decirte, pero este tipo de actividad sí tiene eco en mí, con lo que yo soy. Yo admiro mucho a quien consigue trabajar como médico, como asistente social en otra realidad. Es otra vocación. Glory to you, we praise you, we glorify you. God Almighty Father, heavenly King. A Paula muchas veces le vino a la mente quedarse como religiosa toda la vida. Sí, muchas veces. Pero todavía no sé qué haré. Creo que necesito volver un poco a mi casa. Cuando vine no tenía enamorado. Ahora sí lo tengo. Mientras estoy aquí, tengo ahora un enamorado, pero es un asunto extraño, porque no lo veo desde hace 1 año. Pero en fin, no sé qué cosa haré. Llegará un momento que deberé escoger. Tienes que escoger en una cosa personal, pero seguramente ya veré. Y decidir con este chico exactamente lo que queremos hacer es una decisión importante. Ese aspecto no está descartado en mi vida, y que sea tiempo completo no lo sé. Es una cosa que tengo que decidir. Tomar la decisión es difícil. La única forma que Paula ha encontrado para saber lo que Dios quiere de ella es la oración. ¿Orando? Solo con la oración. Pienso que la oración, aunque algunas veces puede ser difícil, es el momento en el que te pones solo frente a ti mismo y solo frente a Jesús. Después, siempre hay que ver en lo que se concluye. Entregarse por completo, dejando a un lado su comodidad y bienestar para estar al servicio de los demás, eso es lo que Paula concibió el día que pisó estas tierras. Ayudando al prójimo, entendió quién es Dios para su vida. Un amigo. Es un amigo. Es alguien que es cercano. No sabría cómo definirlo. Es alguien que está cerca, es algo que te ayuda a ir adelante, es alguien que te habla. Creo que la cosa más importante en la vida es amarse a sí mismos y amar a los demás de la manera más sencilla posible, sin complicaciones de pensamientos, de litigios. Estar en armonía consigo mismo para poder vivir con los demás. Penso che la conoscenza personale di quello che sei tu. Pienso que el conocimiento personal de uno mismo y de lo que quieres es fundamental, porque cuando sabes quién eres, sabes lo que puedes dar y entonces puedes mirar a los demás y darles una mano. Se mai do una mano. Dar a todos los que necesitan sin pedir nada a cambio es un regalo. Una simple actitud puede cambiar una vida. Hay mayor felicidad en dar
que en recibir. Hechos 20:35. La República de Sudán del Sur, ubicada en el centro de África, es uno de los países más necesitados y pobres del mundo, donde el hambre y la escasez se extienden en toda la población. La mayoría de sus comunidades no tienen acceso a los servicios básicos. La desnutrición, las enfermedades, la falta de infraestructura y las secuelas que dejó una guerra civil que duró muchos años se suman a la pobreza de este país. Es precisamente aquí, en Mapuordit, un pequeño pueblo situado en el centro de Sudán del Sur, donde reside Paola Gatti, una mujer que desde muy pequeña soñaba con ser misionera y ayudar a la gente. La mamma è bravissima perché le dà sempre da mangiare, anche qui è molto difficile che gli dia. Mi infancia ha sido una infancia tranquila y serena. Mi familia siempre ha sido una familia bien unida y yo cuando era pequeñita viví mucho tiempo con mis abuelos que me ayudaron a crecer. Mi abuela era con la que iba a misa casi todos los días y seguramente esto en mí ha influenciado mucho. Desde que era pequeña pensaba que cuando fuese grande o me casaba y tenía un montón de hijos o me hacía misionera. Aquel anhelo que ella tenía de servir y ayudar al prójimo harían que desde su niñez tenga contacto con las misiones. Y además he estado siempre con los scouts, ya que el servicio al prójimo hace parte de los 3 puntos cardinales del scoutismo, que a mí me iba como anillo al dedo. Yo lo sentía muy cercano a mi manera de ser. Esta experiencia, dice ella, la hizo decidir entregar su futuro y vida profesional para ayudar a la gente. Speciali spazi signori, io faccio sempre questa festa ai bambini. Grazie, già, tengo che chiamare una cosa come te, la mia. Dopo università, dopo ho ricominciato. En la universidad era indecisa si estudiar Son quelle cose che poi ogni tanto tornano. Esas cosas que yo las decía bromeando de vez en cuando me venían a la cabeza cuando tenía 10 años. Son una de esas ideas que vienen en la cabeza como bromeando. Pero mira ahora, ya estoy aquí, de una manera u otra. El hecho es que las cosas han funcionado. Después mis contactos cuando era pequeñita, mi contacto con la realidad y con los misioneros a un nivel más pequeño que ahora, ya que en Italia estuve con los mendigos de la calle, en la animación en los centros de prófugos.